Israel y Palestina. ¿Cómo comenzó todo y por qué aún no termina? Dos pueblos, una tierra, más de un siglo de enfrentamientos, promesas rotas y heridas abiertas. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué, después de tantos años, el conflicto entre israelíes y palestinos sigue sin resolverse? Hoy te explicamos esta historia compleja, paso a paso, sin tomar bandos y con total claridad. Imagina vivir en una tierra que tu religión te promete como sagrada, y al mismo tiempo, compartirla con alguien que dice lo mismo. Bienvenidos al corazón del conflicto. En lo que hoy conocemos como Israel y Palestina, habitaron pueblos antiguos como los cananeos, los hebreos y los filisteos. Los hebreos, considerados los ancestros del pueblo judío, llegaron hace más de 3000 años y fundaron los reinos de Israel y Judá, según la Biblia. Pero también estaban los filisteos, un pueblo originario del mar Egeo, que se asentaron en la costa. Ambos protagonizaron conflictos históricos. Los palestinos actuales se consideran en parte herederos de esos pueblos originarios. Durante siglos, esta tierra pasó de mano en mano. Egipcios, asirios, persas, romanos, árabes, cruzados, otomanos. En el siglo I de nuestra era, tras una rebelión contra Roma, muchos judíos fueron expulsados en lo que se conoce como la diáspora. Durante casi 2000 años vivieron esparcidos por Europa, África y Asia. Mientras tanto, la región fue gobernada por imperios islámicos y mayoritariamente habitada por árabes musulmanes. Ambos pueblos, judíos y árabes, desarrollaron vínculos profundos, espirituales y culturales con esta tierra. Y aquí surge uno de los elementos clave del conflicto, la religión. Para los judíos, esta tierra fue prometida por Dios a Abraham. Jerusalén es su ciudad más sagrada. Para los palestinos musulmanes, también lo es. Jerusalén es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. El problema es que ambas comunidades reclaman la misma tierra como propia, desde perspectivas profundamente diferentes. A finales del siglo XIX, en medio del antisemitismo creciente en Europa, nace el sionismo. Este movimiento propone que los judíos, más que una religión, son un pueblo, y como tal, necesitan un estado propio en su tierra ancestral, Palestina. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo, argumentaba que el antisemitismo no acabaría sin una patria judía. El sueño de Sion, dormido durante siglos, empezaba a tomar forma política. Entre 1882 y 1939, 5 grandes olas migratorias judías, aliyás, trajeron decenas de miles de judíos europeos a Palestina. Llegaban huyendo del odio, pero encontraron una tierra ya habitada por campesinos árabes. Los judíos compraron tierras legalmente, fundaron comunas agrícolas, construyeron escuelas. Pero el crecimiento fue rápido. En 1936 ya representaban casi un 30% de la población en Palestina. Las tensiones eran inevitables. Tras la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron el control de Palestina. Aquí cometieron un error que sigue resonando. Prometieron a los árabes su independencia. Y también prometieron a los judíos un hogar nacional. El resultado: desconfianza mutua, violencia y odio acumulado. En 1936 estalló una gran revuelta árabe que duró 3 años. Los británicos, abrumados, buscaron una salida. Tras el Holocausto, el apoyo mundial al proyecto sionista explotó. 6 millones de judíos asesinados. Nadie podía negar que necesitaban un hogar seguro. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en 2 estados. Los judíos aceptaron. Los árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes lo atacaron. Pero Israel sobrevivió y ganó. Ganó más territorio del que le correspondía. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados. Nació así la Nakba, la catástrofe. Desde 1948, la región vivió más guerras. 1956, crisis del Canal de Suez. 1967, Guerra de los 6 días. Israel ocupa Gaza,
Cisjordania y Jerusalén Este. 1973. Guerra de Yom Kippur. Con cada guerra, Israel salía más fuerte, pero también más odiado por sus vecinos. Y con cada victoria, más territorios ocupados. Israel comenzó a construir asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Para el derecho internacional, son ilegales. Para Israel, son barrios nuevos. Estos asentamientos complican cualquier solución futura, porque fragmentan el posible Estado palestino. Es como intentar armar un rompecabezas donde las piezas ya no encajan. En 1987 estalló la primera intifada, una revuelta palestina contra la ocupación. En 1993, los acuerdos de Oslo dieron esperanza. Israel y la OLP se reconocieron mutuamente. Se habló de paz, se soñó con dos estados. Pero todo se vino abajo. El asesinato de Rabin, los atentados suicidas y la desconfianza destruyeron el proceso. En el año 2000 llegó la segunda intifada, más violenta, más traumática. En 2006, Hamás ganó las elecciones en Gaza. Desde entonces, Israel impuso un bloqueo. Hamás responde con cohetes. Israel con bombardeos. Las víctimas en su mayoría son civiles. Una crisis humanitaria constante. Hoy, Israel es una potencia económica y militar. Palestina está fragmentada y dividida entre Gaza y Cisjordania. Los asentamientos crecen. La violencia también. Aquí va la gran pregunta. ¿Por qué, después de tantos intentos, este conflicto sigue? Las razones son muchas, pero estas son las más importantes. Dos narrativas irreconciliables. Religión profundamente entrelazada con la identidad nacional. Asentamientos que impiden un Estado palestino funcional. División interna entre los propios palestinos. Desconfianza total entre ambas partes. E intereses geopolíticos de potencias extranjeras. Este conflicto sigue, porque no se trata solo de territorio. Se trata de memoria, identidad, dolor y miedo. Y esos no se borran fácilmente. Este no es solo un conflicto político, es una historia humana. Son familias, pueblos, sueños y heridas. Ambos lados sufren, ambos han cometido errores, ambos han sido víctimas, y ambos merecen ser escuchados. Comprender cómo empezó todo no resuelve el presente, pero es el primer paso para imaginar un futuro distinto. ¿Crees que algún día podrán vivir en paz? Si este video te ayudó a entender mejor este conflicto, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo episodio.